La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el polémico proyecto de ley de $700 mil millones para el rescate del sector financiero, un duro golpe para la Casa Blanca, propinado por los propios republicanos. Me levanto en oposición a este proyecto de ley. No es fácil votar en contra del presidente, pero nuestro presidente y su administración están equivocados. Los republicanos creen que el mercado debe sanarse a sí mismo, y para los conservadores, las múltiples intervenciones han ido demasiado lejos. La casa financiera Bear Stearns recibió $30 mil millones, la aseguradora AIG 85 mil millones. Los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac fueron rescatados con $200 mil millones. Los $700 mil millones serían el más reciente pedido para intentar salvar lo que queda. La mayoría de los demócratas consideran que el rescate es necesario. Yo estoy votando a favor en esta propuesta de ley porque estos $700 mil millones comprarán los préstamos malos y tóxicos, que si se dejan ahí en los mercados causarán la crisis financiera más terrible que nuestro país haya visto. Estos préstamos negativos representan a las personas reales que están en problemas. El resultado de la votación, 205 a favor, 228 en contra, tuvo repercusiones históricas en Wall Street, quien perdió más de 700 puntos en la bolsa de valores. Otras 11 instituciones bancarias corren el peligro de ir a la bancarrota. El liderazgo demócrata no pierde la esperanza de solventar la situación. Le hacemos un llamado a los republicanos y a la Casa Blanca para que podamos resolver este problema en beneficio de las familias trabajadores de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes reconsiderará la votación en días venideros, mientras que el Senado votará sobre el proyecto el próximo miércoles. Ambas cámaras tienen que aprobar el proyecto para que pueda convertirse en ley. Nita Soledad Pérez, Telesur, también de BancoEx, quien nos va a acompañar en este análisis de esta cadena de hechos que tiene el mundo financiero y económico en vilo. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias. No cabe duda de que no se trata de una crisis focal, sino que tiende pues a expandirse esta crisis y a tener dimensiones globales. Ya está impactando, de hecho, a Europa, Japón, e indudablemente esto refleja una crisis más del capitalismo, del sistema y del modelo basado en la especulación financiera que está muy por encima de la economía real. Estas burbujas que se crean a partir de la especulación, que solo favorece a un determinado sector del capitalismo, el que precisamente concentra la mayor cantidad de capital, ya no pueden darle respuesta, no puede ser resuelto simplemente con pañitos calientes ni con auxilio financiero como pretende hacerlo la administración de Bush. Creo que aquí viene pues definitivamente un proceso de reestructuración y América Latina que ya tomó el rumbo, especialmente Sudamérica, de buscar un nuevo camino propio a través de la construcción de democracias participativas, protagónicas, con vía hacia la construcción del socialismo, indudablemente que debe hoy más que nunca reflexionar y plantearse un programa de cara al futuro que fortalezca especialmente la construcción de un sistema financiero autónomo. Es ahí donde cobra mucha fuerza el Banco del Sur, no entendido como un mero banco, sino como un sistema que reúna allí la posibilidad de crear un fondo de reserva, un banco de desarrollo y que permita también crear un banco de inversión para la región, porque todas las potencialidades la tenemos para fortalecer el mercado interno suramericano, para crear las bases que nos permitan tener incluso una moneda propia y para que el ahorro que genera esta región no se vaya más al exterior y se quede en nuestra región en inversión social, en inversión productiva, que promueva proyectos de integración productiva de una manera amplia. Creo que es una gran oportunidad que se nos ofrece, indudablemente que es una crisis que va a generar, como ya lo estamos viendo, un proceso recesivo al cual hay que estar atentos, porque no hay que olvidar que nuestros países son lamentablemente, fundamentalmente de materias primas y una recesión que pueda afectar a los países llamados países desarrollados y básicamente grandes consumidores puede indudablemente también afectar nuestro comercio exterior. Es por eso que nuestra estrategia tiene que centrarse en la integración, en la búsqueda de una autonomía en nuestro sistema financiero y creo que Venezuela ha dado el ejemplo porque precisamente el gobierno del presidente Chávez ya tomó las previsiones en el sentido, en primer lugar, de trasladar las reservas internacionales
de manera de que no dependieran del dólar y pudieran estar a resguardo, como lo están efectivamente, de manera de no sentir los efectos de esta crisis, porque no es descartable tampoco que como una secuela de la crisis, finalmente pueda producirse una mayor devaluación del dólar y pueda sucumbir el dólar incluso como el patrón que es hoy de referencia a nivel internacional. Por esa interpretación de este primer revés que sufrió la propuesta del presidente Bush, ¿será una estrategia política para manipular un mercado financiero que está en crisis o será legítima esta preocupación de los representantes por las consecuencias de este plan de rescate financiero? Yo pienso que ahí no hay sinceridad en el planteamiento, creo que no se quiere abordar con sinceridad el problema, porque indudablemente que está en juego también la legitimidad y la confianza, ya no solo sobre lo que constituye el sector privado, ese mercado financiero putrefacto, ¿no? Porque indudablemente que es lo que ha dado muestras con esta crisis nuevamente que está viviendo, sino incluso sobre lo que constituye la posibilidad del Estado norteamericano de seguir financiándome a través de endeudamientos progresivos, la generación de bonos, por ejemplo, que tengan bonos del Tesoro norteamericano, que por cierto constituyen uno de los grandes instrumentos que tiene el Estado para financiar la guerra, para financiar el déficit fiscal tan grande que tiene ese país y el déficit en su balanza de pagos por el déficit comercial. Esta crisis incluso puede llegar a afectar y profundizar ese déficit comercial y el déficit fiscal, con consecuencias incluso más devastadoras. Creo que allí indudablemente está pesando mucho la coyuntura electoral, hay una confrontación que allí está planteada, donde indudablemente, por un lado los republicanos tratan de salvarle la cara pues a McCain, y por otra parte pues los demócratas asumen y por supuesto utilizan esta crisis para dar el salto final y ganar las elecciones. En todo caso, sea quien sea el que gane, tiene entre manos una situación muy difícil, un momento en el cual el imperio norteamericano se tambalea, el modelo capitalista global sucumbe y sobre todo los mitos del neoliberalismo se derrumban completamente frente al hecho de que definitivamente no puede haber esa desregulación del mercado y las transacciones financieras tienen que responder a la economía real y no a la especulación, que es la base fundamental de este modelo capitalista perverso que solo conduce cada vez más a la concentración de la riqueza y a la expansión de la pobreza a nivel global. Ya se ha revelado una ola de nacionalizaciones de distintas entidades financieras y bancarias en Europa. Hay quienes creen que ya se están viendo efectos de la crisis en Latinoamérica. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes de Latinoamérica? ¿Cómo nos va a afectar esta crisis económica si nos afecta en nuestros países? O sea, ¿cómo sin ser economistas podemos identificar los síntomas de esta realidad que estamos viviendo? Bueno, yo creo que indudablemente que debemos estar atentos a esta crisis. Indudablemente que nos va a afectar de una u otra manera, en el corto plazo, en el mediano o en el largo plazo. Y es por eso que, sobre todo, los latinoamericanos tenemos que tomar conciencia que tenemos que ver hacia el sur y no hacia el norte, que definitivamente la solución de nuestros problemas, el logro de nuestra propia soberanía, la construcción de un futuro mejor, tiene que estar asociado a un proceso de integración. Pero ese proceso de integración no puede basarse en el mismo modelo de libre comercio que sencillamente conduce precisamente a profundizar las asimetrías y a crear pobreza y miseria, como en efecto existe en nuestros países, indudablemente, como resultado de ese modelo capitalista dependiente, sino que tenemos que mirar hacia la construcción de un modelo basado precisamente en la cooperación, en la solidaridad, en la complementación y en la transformación en nuestros países para construir auténticas democracias donde el protagonista principal sea nuestro pueblo. Creo que debemos, como digo, estar atentos, pero definitivamente el camino en el corto plazo no es claro. Hay que esperar, digamos, que este proceso termine de aclararse, de verse las consecuencias inmediatas. Más bien tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo, en la visión estratégica y reafirmar
que es a partir de proyectos nacionales que se integren en la región, como vamos a lograr salir pues de la situación en la que estamos hoy. Muchas gracias por su tiempo, ingeniero, para En Vivo desde el Sur. Gracias.